soleadas noches. Bueno, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy acompañándonos en esta conferencia de Madero a Obregón, los 5 locos de la Revolución, a cargo del historiador, curador de la exposición que tenemos en este museo, Entre Ideas y Metralla, México 1913-1914, Alejandro Rosas, para que pida un fuerte aplauso. Como es costumbre, antes de dar inicio con una conferencia entre museos, leemos una breve reseña de nuestro conferencista. Alejandro Rosas, historiador y escritor dedicado a la divulgación histórica desde hace más de 25 años, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde cursó la carrera de Relaciones Internacionales. Actualmente es catedrático en esta facultad. Coordinador de investigación histórica de Editorial Clio hasta el 2002 y asesor del contenido histórico del sistema Internet de la Presidencia de la República del 2013 al 2006. Es colaborador de Relatos e Historias en México, Letras Libres, W Radio, Radio Fórmula y co-conductor del programa El Refugio de los Conspiradores, que se transmite por Azteca 40. Entre sus obras publicadas destacan, entre otras, Mitos de la Historia Mexicana, Sangre y Fuego, 365 para conocer la historia de México, 99 pasiones en la historia de México y Érase una vez México, de las cavernas al virreinato. Bien, pues no nos queda más que agradecerles nuevamente la presencia a todos ustedes. Les comento que al finalizar esta conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas con Alejandro Rosas. Les pedimos también que los teléfonos celulares, si nos pueden ayudar poniéndolos en modo silencioso, por favor, o apagarlos si es posible para poder disfrutar de esta conferencia. Muchísimas gracias, los dejamos con Alejandro Rosas. Muy buenas tardes. Les agradezco, que cada vez es más agradable venir porque cada vez está más lleno. Les agradezco mucho su presencia. Realmente es muy cálido venir y que pues casi tengamos lleno, y sobre todo para charlar una tarde como la de hoy, pues de historia otra vez, de historias, de personajes y demás. Yo le titulé a esta presentación 5 locos en la Revolución Mexicana. Con todo respeto, como siempre se dice, ¿no? Antes de venir el insulto, con todo respeto, ¿sabes qué? Te puedes ir muy lejos. No, pero realmente no es un sentido peyorativo. Yo creo que hay que pensar un poco en estos personajes, los grandes caudillos. Desde luego hay toda una gama de personajes en la Revolución Mexicana, que muchos de los cuales han sido poco abordados, muchos de los cuales quedan ensombrecidos frente a los grandes protagonistas. Pero a mí me gustó el título de 5 locos en la Revolución, porque finalmente lo que es la revolución es un caos. Es un caos que genera y desata violencia, es un caos que desata destrucción, es un caos que lleva a la gente al borde del límite, al borde del caos, al borde del precipicio en muchos sentidos, no solamente en términos de la patria que se desgarraba o que se desgarró durante, sobre todo 1913 a 1916, sino que desde luego es un movimiento que rompe hogares, que rompe relaciones, que rompe principios. Y entonces dentro de ese caos, obviamente estos personajes que se convierten en los líderes desatan también sus personalidades hasta llevarlas a un extremo que quizá en circunstancias normales no hubiera sucedido. De ahí esta idea de que la locura del caos, la locura a la que los lleva el movimiento revolucionario, es lo que permite ver a personalidades llevadas al límite, como lo decía. Y en el caso de Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregón, son personalidades realmente llevadas al límite en muchos momentos, donde todo se permite, donde la violencia es parte de la vida cotidiana, no es la excepción, sino más bien es la regla, la violencia, donde cualquier cosa puede pasar. Y entonces vemos cómo este tipo de personalidades, insisto, que quizá hubieran tomado otros derroteros, aunque lo hubiera no existe, pero hubieran tomado otros caminos que terminan, que hubieran llevado a otros lugares. En este caso tenemos los elementos para hablar de 5 personajes que verdaderamente desarrollaron o desataron personalidades que parecerían de locura,
en un momento de locura como era propiamente la Revolución Mexicana. Entonces, simplemente pensemos en estos 5 personajes. El más viejo es Venustiano Carranza. Él nace en 1859. Él pertenece quizá a otra generación. Sería el personaje atípico dentro de los otros 4 y sería el personaje atípico dentro del resto de la revolución. Él es el hombre más viejo de la Revolución Mexicana. De ahí para abajo, quizá el siguiente más viejo sería, más viejo entre comillas, pero digamos que para los estándares de la edad, el que sigue sería, por ejemplo, Felipe Ángeles, que cuando lo fusilan en 1919, él acaba de cumplir 50 años. Pero todos los demás van a estar en los 40. Entonces, después de Carranza es Madero, 1873. Y luego vienen sucesivamente 1878 Pancho Villa, 1879 Emiliano Zapata y 1880 Álvaro Obregón. O sea, esa ya tenemos una generación perfectamente bien definida. Ahora, salvo Zapata, todos los demás son hombres del norte o del noreste, es decir, Coahuila, ahí tenemos a Madero y a Carranza, en Durango tenemos a Villa, Obregón de Sonora. Entonces vemos también que definen una región. Si la guerra de independencia en su momento se desató, por ejemplo, en lo que fue la región del Bajío, y básicamente ahí es donde se desarrolla, en el norte es donde vamos a encontrar que la revolución se dispara, norte, noreste, noroeste, y luego vamos a encontrar desde luego pues regiones que se van sumando como el sureste en algunos puntos, y desde luego el sur con Zapata, que es el caudillo como más prototípico de la Revolución del Sur, aunque por ahí están los hermanos Figueroa en Guerrero. Pero lo interesante de este asunto es que hay otra característica más de esta locura, ¿no? Es una locura compartida con los del norte, de todas estas regiones, y además pues casi todos, con excepción de Madero, que es un caso aparte y atípico también. Es increíble porque él tenía resuelta su vida, y ahorita lo vamos a ver con calma. Los demás son clase media, es decir, Obregón, clase media, Carranza podemos decir clase media, aunque haya sido senador de la República por el Porfiriato, pero realmente tampoco no era un Limantur o un Casasus. Y también yo incluiría como clase media Zapata, aunque la historia oficial nos contó que casi era un muerto de hambre, que siempre andaba de guarachi, calzón blanco, falso, era pequeño propietario. Y el que sí, de un extracto popular social, que además se dedicó a ser bandido o ladrón, era robavacas, como se les llamaba en aquellos tiempos, para luego, incluso con lo que robaba, pues ponía su carnicería o puso con su carnicería en Chihuahua, y luego se unió a la revolución es Villa. Él sí es de un extracto eminentemente popular, pero Zapata no. Zapata sí se vuelve caudillo popular por lo que representa, pero no es alguien que de origen venga lastimado por la pobreza y la desigualdad. Sus coterráneos, sus conocidos, quizá muchos sí, pero él a nivel familiar no. Entonces, bueno, vamos con nuestro primero de los 5. Yo empezaría con Francisco y Madero, para darle un orden más o menos cronológico al asunto. Madero es un personaje absolutamente controvertido porque yo insisto, hoy cualquiera que cuando se habla de Madero todo el mundo nos vamos con la respuesta fácil, pues fue un ingenuo, ¿no? La otra que te dicen es, si hablaba con los muertos, ¿por qué los muertos no le dijeron que Huerta lo iba a traicionar? ¿Qué otra más? Pues la I era, desde luego hoy sabemos que es de Ignacio, pero pues mucha gente dice de inocente o de ingenuo. Y que de hecho es una curiosidad porque el acta de función, después de que lo asesinan el 22 de febrero de 1913, yo no sé si por una mala broma del destino o porque hay alguien mala leche que no le caía bien Madero, aparece como Francisco Inocencio Madero. Es el único documento que yo he visto con que la I significa algo totalmente diferente a Ignacio, que es lo que fue, y no a Indalecio, como también durante mucho tiempo se creyó, y nadie sabe hasta este momento de dónde salió el Indalecio. O sea, realmente no hay manera de saberlo, e incluso si por ejemplo ustedes entran al catálogo de repente de la Biblioteca Nacional o al del Colegio de México, todavía hay fichas sobre las obras de Madero que dice Indalecio. Fue algo que permeó de una manera increíble. Yo tengo alguna teoría que ahorita les compartiré, pero realmente no hay ningún documento que diga yo, Francisco y Madero, digo que la I de mi nombre es Indalecio, cero. Y en cambio está la fe de bautismo y el acta de nacimiento que para comprobar que pues, finalmente era Francisco Ignacio. ¿Por qué Francisco Ignacio? Francisco por la devoción que tenían sus padres
por San Francisco de Asís e Ignacio por San Ignacio de Loyola. Ahí es donde está la explicación, no hay más. Así como Gustavo Adolfo Madero, el hermano de Madero, nacido en 1875, es Gustavo Adolfo porque el papá de Madero tuvo relación con el príncipe de Suecia cuando estudiaron más bien jóvenes en Europa, y ahí se conocieron, se cayeron bien, se hicieron amigos, y entonces el papá de Madero le pone a Gustavo Adolfo por esa relación que tiene. Pero en el caso de Francisco es Francisco Ignacio. Ahora, ¿por qué podríamos decir que Madero es un loco? Lo del espiritismo, en ese momento se sabe muy poco si Madero es o no. Sí sabemos a ciencia cierta que Madero era espiritista, o sea, ya no hay duda, ya nadie nos puede decir que no lo era, lo era. Lo es desde 1890. Él tenía en ese entonces, si nace en 73, pues 17 años, estaba estudiando en París, y él mismo cuenta en sus memorias que un día, metido en la biblioteca de su papá, se encuentra con la famosa revista Espírita, una revista publicada en francés, pues con artículos sobre espiritismo que publicaba la escuela espiritista de Allan Kardec. Allan Kardec era el padre del espiritismo en aquellos años, o más bien había sido porque ya había desencarnado, que eso es muy curioso. Por ejemplo, si ustedes ven una esquela de un espiritista o de una revista espiritista, no dicen fulanito de tal falleció en el seno de la Santa Madre Iglesia, sino más bien dice fulanito de tal desencarnó, y entonces pues ya con eso se sabe que pues había fallecido para volver a reencarnar. Vayan ustedes a saber cuándo y en dónde. Pero lo interesante del caso de Madero es que Madero cuenta en sus memorias que llega a la biblioteca de su papá, y su papá era espiritista también, practicante, no era religión sino filosofía. Ve esta revista espírita y entonces la empieza a leer, y dice él mismo que se enamoró, que a partir de ese momento devora absolutamente todo lo que le cae a las manos de espiritismo. Y entonces en esas está, cuando en 1890, está en París y en Versalles estudiando altos estudios comerciales, asiste a un círculo espiritista, y en ese círculo espiritista le revelan a Madero que no solamente está bien que sea espiritista o que esté con la filosofía espírita, sino le revelan que es medium escribiente, es decir, que tiene la capacidad para ponerse en trance y entonces desarrollar lo que llaman la escritura automática. Yo he visto casos de escritura automática, no sé cómo le hacen, a mí me parece, o sea, es algo, si no asombroso, sí que llama la atención, pero bueno, Madero sabemos que era medium escribiente, trance, y se ponía a escribir, y ahí dejó una serie de cuadernos, muchos de ellos que pudimos transcribir en el 2000 en las obras completas de Madero, y donde vienen todos los mensajes. Ahora, hasta ese momento realmente Madero sigue siendo un personaje normal. ¿Por qué? Porque bueno, es el primogénito de una de las familias más ricas del país, tiene dinero para que lo manden a estudiar en aquellos tiempos a París y a Versalles, y compran una casa incluso allá. Luego va a estudiar en San Francisco y en Estados Unidos también, es decir, es el junior de la época sin ningún problema. Pero lo interesante es cómo se transfiere todo el espiritismo a la vida cívica. Es decir, Madero empieza a creer en sí mismo a través del espiritismo. Por eso, para entender y comprender a Madero, hay que meterse al espiritismo, a lo que escribió sobre el espiritismo. Y simplemente algunas cosas. Por ejemplo, él va a publicar, más bien, él va a tener dos etapas importantes dentro del espiritismo. Regresa a México allá por 1893, se establece en San Pedro de las Colonias, y entonces en Coahuila, lejos de la familia, porque el abuelo era muy metiche, don Evaristo, híjole, era de esos abuelos que sí todo el mundo, el gran abuelo, el jerarca, el patriarca de la dinastía, pero se daba la espalda y maldito de mi abuelo, nada más se mete en los negocios porque quería estar en todo de todos los hijos y todos los nietos. Entonces Madero piensa, mejor me voy a San Pedro, que no está tan lejos de Parras, pero en aquellos tiempos pues, sí estaba bastante retirado. Entonces Madero ahí en San Pedro de las Colonias funda un círculo de estudios psíquicos, que es un círculo espiritista. Y ahí es donde va a empezar a hacer sus sesiones, y de hecho el Centro de Estudios Psíquicos está dentro de su casa en San Pedro, que curiosamente era un salón ensamblado, sin un solo clavo, sin un solo tornillo, sin nada de metal, porque los metales evitan todo esto. Lo dice Madero, no me lo estoy sacando de la manga, porque yo soy cero creyente del espiritismo. Pero, según lo que contaban, estaba ensamblado en madera para evitar que el metal pudiera
desviar la energía que se genera en una sesión espiritista. Entonces ya tiene ahí su salón. La gente, pues es como la moda. O sea, realmente el espiritismo en esos años estaba muy en boga. Había como 8 o 9 periódicos nacionales dedicados al espiritismo. La Cruz Astral, La Sombra de Hidalgo, Helios, muchos. Y entonces había muchos suscriptores. Y ahí llega él al pueblo, pues es la novedad. Y entonces la gente empieza a ir a el Círculo de Estudios Psíquicos de Madero. Y al principio, pues como siempre, como cuando llega enero y todo el mundo va al gimnasio los primeros 3 días y luego empieza a dejar de ir y ya para la mitad del año ya solo hay una persona en el gimnasio. Igual el espiritismo. ¿Por qué? Porque los espíritus en esas sesiones espiritistas le dictaban a Madero pues que tenían que portarse bien. Por ejemplo, cosas que le dicen los espíritus en esa primera etapa, que va de 1901 a 1904. Le dicen, no duermas la siesta porque te atrofia. Levántate temprano. Acuéstate tarde, pero solo para trabajar. No juegues pool, que era muy dado el juego en ese entonces, pues el billar y el pool eran muy dados. Incluso los espíritus le dicen, no vayas a los burdeles. No, haz el bien, procura la caridad, acércate a la gente. Entonces, todas esas primeras comunicaciones es de portarse bien, de someter el espíritu al cuerpo. Más bien, el cuerpo al espíritu. Es decir, disciplinar el cuerpo, que el espíritu impere. Y entonces, obviamente, los cuates que iban ahí con Madero, pues, híjole, no sabes qué, yo sí me voy a echar mi coyotito a las 4 de la tarde, ahí lo siento, ahí discúlpame con los espíritus. Y entonces empieza a dejar solo a Madero y Madero termina teniendo su propio círculo, pero es él solo. Se pone en trance, practica y todo. Pero lo importante y lo interesante de cómo se proyecta en Madero es que él va creyendo lo que él cree que son los espíritus dictándole. Ahora, si ustedes leen las comunicaciones espiritistas, no hay nada del otro mundo, aunque parezca algo extraño. De hecho, no hay nada del otro mundo. No hay de que, hijo, es que hoy vi a San Pedro y San Pedro sí tiene ese llavero gigante con las llaves del cielo. No. Oye, pues es que por ahí vi a Porfirio Díaz todavía en el purgatorio. Ah, no, bueno, Porfirio Díaz se murió. Benito Juárez, perdón. A Benito Juárez, por ahí lo vi purgando condena. No, tampoco. O sea, ¿qué es lo que refleja las comunicaciones espiritistas? Simplemente cuestiones de disciplina espiritual o de disciplina moral. Pórtate bien, levántate temprano, etc. Entonces, obviamente, no había nada en ese sentido del otro mundo. Por eso no podemos, y no hay manera de decir, pues es que sí se conectaba con el otro mundo, porque realmente son cosas que cualquier otra religión o cualquier manual de buenas costumbres y de preceptos de normas de humanidad lo dicen. Respeta, procura al prójimo y demás. Pero Madero lo cumple. Y entonces viene una segunda etapa en esas primeras, en esas comunicaciones espiritistas. Toda esta etapa de él como médium escribiente va a durar de 1901 a 1908. O al menos es hasta donde lo tenemos perfectamente bien documentado, porque no hemos encontrado ningún otro tipo de comunicación después de 1908. Entonces, en esa primera etapa, insisto, son cuestiones de orden moral, pero lo interesante, además, es que ahí tiene un guía espiritual. O sea, y luego, no van a salir de aquí más que convencidos de que sí eran 5 locos en la revolución. Es decir, tiene un guía espiritual que es un espíritu, valga la redundancia. Y entonces, muchas de esas comunicaciones espiritistas están firmadas por Raúl. Ahora, no hay manera de comprobar quién era Raúl, pero generalmente Raúl se refiere a Madero, querido hermano, como se refieren todos los espíritus. Querido hermano, tienes que ser más constante en tus oraciones, pensar más en la caridad, tienes que estudiar más filosofía, le dan una serie de consejos. Pero siempre, casi todas las comunicaciones firma Raúl. Ahora, siendo un poco, nos atrevemos un poco a tratar de descifrar quién es Raúl. Raúl podría ser, en esta parte, digamos, de orden moral y de disciplina moral que está siguiendo Madero, Raúl podría ser su hermano pequeño que había muerto hacía como 20 años. Él está estudiando en Europa, o en Estados Unidos, no recuerdo bien, y recibe una carta donde la familia le dice que su pequeño hermano Raúl, jugando en la cocina, se vertió una lámpara de queroseno y se prendió, que murió en unos terribles dolores de agonía y demás. Y entonces, al parecer, yo no sé si Madero queda muy dolido por eso, porque además era el niñito chiquito de 3, 4 años,
Y entonces la presencia constante en esta primera etapa de orden moral es Raúl, y así firma Raúl. Entonces termina esta etapa, ya Madero, vemos un Madero mucho más constituido sólidamente. Él dice que realmente el espiritismo le abrió los ojos, y de ser un personaje que era totalmente insulso y que era un personaje que no iba a aportar nada a la sociedad, se convirtió en alguien comprometido con su familia, con su patria y desde luego con Dios, porque el espiritismo sí cree en Dios, lo que no sigue son los preceptos de la iglesia. Pero entonces viene esta segunda etapa, 1907-1908, y el tono de los espíritus cambia. Ya no es el asunto moral, porque ese ya, por como vamos viendo la evolución en estos años, vemos que Madero ya es un personaje que ha sometido su cuerpo al espíritu, bien se comporta, demás. Y entonces, pero en 1907 empiezan a cambiar los tonos de las comunicaciones, y vemos que los espíritus le dicen: ¿sabes qué? Tienes que hacerte cargo del país. ¿Sabes qué? Procura en todo momento inmiscuirte en la vida política. Y le dicen: tienes que leer historia, y tienes que leer política, y tienes que leer los periódicos, y compra unas libretas, fólialas, y ahí escribes tus anotaciones. Hasta que los espíritus le dicen, y así está literalmente en una de las comunicaciones de 1907 u 8, tú has sido elegido por la providencia, le dicen los espíritus. ¿Para qué? Para evitar que México vaya hacia el precipicio, hacia donde se dirige, evitar que caiga. Y entonces Madero se lo empieza a creer, le dicen soldado de la libertad, el hombre que debe de salvar a México, le ordenan, porque hay una creencia de que los espíritus le dictaron su famoso libro de 1908, la sucesión presidencial de 1910, y no, los espíritus sí lo van pastoreando, digamos, le dicen: siéntate a escribir, no lo dejes, tienes que terminarlo, se acercan ya el tiempo de cambio, todo eso le van diciendo los espíritus. Lee, por ejemplo, México a través de los siglos, y así literalmente están las comunicaciones espíritas. Y entonces él se va metiendo en todo ese asunto hasta que en 1908, en diciembre, es cuando Madero, en ese momento, lanza su famoso libro La sucesión presidencial en 1910, y es cuando ya salta al escenario público que lo lleva a la presidencia de la que lo va a llevar como candidato, luego a la revolución y finalmente a la presidencia en 1911. Ahora, lo increíble de este caso de cómo se desata esta personalidad es que Madero, todo lo que hizo para el espiritismo fue como un espejo al momento de llegar a la política, y ahí les va. En 1893 aproximadamente, cuando regresa a San Pedro, unos años después va a fundar su círculo espírita. Bueno, en la política va a fundar su club antireeleccionista, o el partido antireeleccionista. Va a fundar un periódico espiritista que se llama La Cruz Astral. Pues va a fundar un periódico político que se llama el antireeleccionista o antireeleccionista. Va a tener una intensa correspondencia con muchos espiritistas del momento del país. Pues va a ser una gran red social. Yo creo que él podría ser el primero que desarrolló una red social, nomás que pues obviamente no había correspondencia instantánea. Se mandaba una carta y le regresaba como 2 meses después. Pero yo creo que escribe cerca de 4 o 5 mil cartas entre 1907 y 1910 a todo mundo promoviendo el voto, pero lo mismo lo había hecho con el espiritismo. Luego publica un libro político, como fue la sucesión presidencial, publica un libro espiritista. Él escribe antes, pero lo publica hasta 1911, un manual espírita. Hay un manual como un estilo de catecismo del padre Ripalda, o de esos catecismos que se utilizan mucho en las escuelas confesionales. Y entonces, pues ahí está, pregunta-respuesta. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una filosofía tal. ¿Cuántos tipos de medium hay? ¿Qué tipo de apariciones? ¿Qué tipo de comunicaciones hay y demás? O sea, todo es exactamente igualito todo, periódico, cartas. Entonces vemos que finalmente él, creyera perfectamente o era su propio ego el que lo movía, el hecho es que transfiere toda la misma creencia que tiene en el espiritismo, la lleva a la vida política, y él sí cree que es elegido por la providencia. Y entonces lo vamos a ver realmente en un asunto de liberar al país. Yo no le temo a la muerte, dice, para mí la muerte no existe, dice Francisco I. Madero. Y de hecho, pues, no existe que no duda en ir hacia adelante en la revolución, no duda en buscar esta transformación. Ahora,
Yo creo, lo que nosotros vemos como el gran martirio de Madero en 1913 con el asesinato, yo creo que también le podemos atribuir que en gran medida fue parte de una soberbia. Madero cree que siendo elegido por la providencia, pues prácticamente es inmune. Hay una frase que es quizá terriblemente triste cuando están en la decena trágica, cuando todavía no lo aprenden, estamos hablando de febrero de 1913, y dice: tenemos que ganar porque representamos el bien. Y bueno, en un país donde finalmente, como dijo alguna vez José López Portillo y Weber, pues es la historia de México es la historia de 12 Judas y ningún Jesucristo. Y lo podíamos ver a lo largo de la historia, y Madero, que además tuvo que estudiar historia para escribir su libro, lo sabía. Y sacaban frases así como: tenemos que ganar porque representamos el bien. Pues no, aquí no es como de en Disney. O sea, realmente no hay manera de comprobar que si representas el bien vas a ganar, porque así es la naturaleza humana. Puedes ganar, claro, pero también hay posibilidades de que pierdas. Y entonces vemos un Madero que va exactamente muy confiado en que las cosas se deben de resolver porque él instaura la democracia. Muy confiado, por ejemplo, en no fusilar a sus enemigos, no obstante que tiene la ley en la mano cuando se le levantan en armas, por ejemplo, Bernardo Reyes ya siendo presidente y Félix Díaz. Los atrapan, los capturan, los juzgan de acuerdo con la ley de entonces. ¿Y qué hace Madero? Les perdona la vida. Digo, desde luego creo que es muy loable, qué maravilloso que Madero tenga tan gran corazón y tenga ese respeto por la vida humana, pero son sus enemigos. Es decir, dentro de esa historia política dura, siniestra, sangrienta que había sido la historia hasta ese momento, pues acaba con tus enemigos, y más si te está dando la ley la oportunidad de hacerlo. No estás violentando nada. Sí, es muy duro, es como volver a discutir la pena de muerte, pero en ese momento lo tenía. Y no, les perdona la muerte, se las cambia por cárcel, la pena de muerte, y no solamente eso, sino se los lleva a la Ciudad de México, juntitos casi, con diferencia de unas cuadras uno y otro. Y entonces empezamos a ver cómo esta personalidad se dispara cuando, por ejemplo, empieza la decena trágica, y en vez de Madero decirle: a ver, Pino Suárez, el vicepresidente, vete a Yucatán, ¿qué haces conmigo aquí? Parecen siameses durante toda la decena trágica, pegados uno al otro. Yo creo que ni al baño iban separados. Es increíble. O sea, simplemente por sentido común, ¿para qué quieres un vicepresidente si vas a estar de la mano de él en un momento de crisis? Y lo vimos, por ejemplo, en la cuestión del 2001, las Torres Gemelas, el presidente de un lado, el otro en el otro extremo, en la costa oeste. Y lo hemos visto en situaciones así, hasta en las series de televisión se ve, es como el punto número uno en una situación de crisis. Y Madero no. Madero, en el momento en que estalla la decena trágica, a partir de ese día y hasta que los asesinan juntos, no va a decirle nada en ningún momento dado a Pino Suárez de que se vaya. Y Pino Suárez también pues, está un poco como está perdido, porque él debió haber dicho: señor presidente, pues me voy por cualquier cosa que pase. Entonces empezamos a ver una serie de errores que parecería que más bien Madero buscaba la muerte o estaba buscando su expiación. ¿Por qué? Y entonces es cuando empiezan este tipo de elementos que digo que la locura desata porque el caos las desata. Madero no quería la revolución. Si ustedes revisan los discursos, él se opuso totalmente siempre a la violencia. Y después de haber agotado todos los caminos de la ley, uno por uno, punto por punto, hasta las últimas consecuencias, ya se dio cuenta que no había salida y se va a la revolución. Y entonces, de acuerdo con el espiritismo es pacifista. Obviamente no puedes quitar ni cortar vidas. Y entonces, al parecer, lo que tenía que desatar Madero, o lo que tenía que pagar, era exactamente esa idea, o más bien, esa ida a la revolución, esa ida a las fuerzas violentas, a la revolución y a las armas. Ahora, insisto, todo esto en otro contexto, quizá en un contexto de paz, pues él quizá le hubiera dado 2 o 3 latigazos a sus vacas en los ranchos de agostadero que tenía en Coahuila y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero ya su caída propiamente de esos 10 días pudo en sus manos, y simplemente para ya pasar a otro personaje. Momentos claves. Es la noche del 17 de febrero de 1913. El gobierno sigue estable, o al menos defendiéndose. Los rebeldes, que eran 400, están en la Ciudadela, ahí en la Ciudad de México, defendiéndose. Y entonces Gustavo, el hermano de Madero,
que era muy inteligente, Gustavo, el hermano de Madero. Muy inteligente, avispado, tenía ese olor de que algo estaba sucediendo, muy pragmático. Él había decidido ponerle espías a Huerta. Y se da cuenta perfectamente los espías se dan cuenta de que Huerta está negociando con los rebeldes. Entonces el propio Gustavo Madero esa noche saca la pistola, va al cuartel general de Huerta ahí en Palacio y lo aprende. Y entonces, con la pistola en la mano, se lo lleva a su hermano y le dice: hermano Francisco, Panchito, señor presidente, no sé cómo le dijera, aquí te traigo a Victoriano Huerta. Lo sorprendimos en el Globo, y alguna vez lo dije aquí, y si no en algún otro foro, tendríamos que hacer un boicot para nunca más volver a comprar nada en el Globo, porque ahí se fraguó la caída del primer régimen democrático de la historia de México. Ni a Galloso, y eso ahorita les explico. Pero bueno, con la pistola en la mano lleva Gustavo Madero a Huerta y le dice: hermano, mira, las pruebas están aquí, le puso unos espías, sabemos que está conspirando, se está encontrando con Félix Díaz, que se supone que está en la Ciudadela encerrado. Pues salen, se echan su cafecito, su pastelito y están negociando. Ya, acaba con él. Y entonces Madero, en vez de hacerle caso a su hermano, su carnal de toda la vida, realmente carnal, o sea, habían compartido viajes, estudios, habían compartido absolutamente todo a lo largo de la vida, incluso las enfermedades, pérdidas de familiares. Gustavo le había metido toda la lana a la revolución, nadie creía en Francisco, Gustavo sí. Y ese momento crucial, esas 5 minutos donde le pone a Huerta, Madero, en vez de prácticamente agarrar la pistola y darle un tiro a Huerta, lo cual no iba a hacer, pero sí, a ver, llévenselo y sométanlo a juicio, y se acabó. Regaña a Gustavo: eres un atrabancado, como siempre te pasas, no respetas nada, ¿cómo es posible que aprendas a Huerta? Y entonces le cede la palabra a Huerta, y Huerta le dice: señor Madero, yo soy el más fiel de sus soldados, el hombre que va a defender la república contra todo, yo soy el primer soldado de la patria, déme chance de demostrárselo, lo que pasa es que ahí tienen municiones. Le da una serie de explicaciones y Madero le cree. Y entonces agarra la pistola que le había quitado Gustavo y le dice: señor general Huerta, aquí tiene su arma y le doy 24 horas para que me pruebe su lealtad. Corte A, como dicen, en las 24 horas aprendió Huerta a Madero, a Pino Suárez, a Felipe Ángeles y a Gustavo Madero. Y 36 horas después, a Gustavo Madero le sacaron los ojos en la Ciudadela y lo mataron de una manera brutal los esbirros de Félix Díaz, que estaban ahí atrincherados. Y entonces vemos ese tipo de cosas que eran inexplicables, porque nadie pensaba que 400 hombres pudieran poner en jaque a la República, como dijo Vasconcelos, y terminaron asesinando al régimen, asesinando a Madero y a Pino Suárez. Es decir, cosas, porque muchas veces la gente critica: es que ¿qué podíamos esperar de un espiritista? El problema no era que fuera espiritista, el problema es que no tuvo la visión política para saber moverse en la política mexicana. Yo creo que no creo en esto de que pues es que no es un hombre de su época. Pues no era un hombre de su época, era un hombre donde todavía, era una época donde todavía el salvajismo político, y que seguimos viendo, imperaba. Él pensaba y medía a todos con la misma vara como se hubiera medido a él. No voy a hacer una triquiñuela, no voy a dar una puñalada por la espalda, no voy a traicionar. En un México que estaba acostumbrado al servilismo de la dictadura después de 34 años. Pues ese es nuestro personaje número 1 en los 5 locos de la Revolución Mexicana. Y desde luego pues hay muchas cosas más en el asunto, ¿no? Bueno, simplemente para seguir con nuestro boicot con Galloso, resulta que lo conté el día de la exposición, la gente que no pudo venir, cuando matan a Madero el día que baja en el castillo de Chapultepec, el día de la Marcha de la Lealtad, baja en su caballo que se llama Destinado, curiosamente, además parece una ironía trágica como una de una novela shakespeariana. El Destinado se llama el caballo. Una vez que matan a Madero, la familia le pide a Galloso que por favor se encarguen del sepelio para poderlo sepultar, y Galloso les dice que solo que paguen por adelantado. No, pues obviamente entierran a Madero y se pelan los Madero. Entonces no quiere Galloso dar ningún tipo de servicio funerario, y entonces la familia vende a Destinado, así lo remata, y con lo que obtiene de Destinado le pagan a Galloso, que manda una agencia que se llama Tepeyac, una subsidiaria, que es la que presta el servicio funerario. Por eso yo digo que junto con el Globo, Galloso también tendría que pasar un castigo, porque no le quisieron, imagínense, en la etapa, en el dolor, en el momento,
Y no, pues pague primero. Desde entonces te ofrecen servicios funerarios como 40 años antes de que muera uno. Pero bueno, el segundo personaje es, además, Madero muere de 39 años. Se ve, obviamente, todos estos personajes se ven más grandes, la época y demás, pero tenía 39 años. O sea, iba a cumplir 40 en octubre, el 30 de octubre de ese año. No llegó, 39 años. No dejó familia, no dejó descendencia, y deja a su esposa viuda, que va a ser viuda desde 1913 hasta más o menos 1956 aproximadamente. A Sara. El siguiente es Zapata. ¿Por qué Zapata podremos meterlo en esta locura? Igual, nuevamente es otro de esos personajes que la vida es eso que pasa mientras él asaba caballos y toreaba y caracoleaba el caballo y corría parejeras. Es decir, era un personaje que no se la pasaba mal. Un personaje que tenía una pequeña propiedad, ya alguna vez mencionamos aquí en alguna cosecha muy buena que tuvo, por ahí cuenta creo que Jesús Sotelo Inclán, de sandías. Pues lo que hace Zapata es comprar, no carne porque no podía comer, sino una botonadora de plata porque le encantaba la charrería y para sus trajes de charro. Tenía sus caballos, 2, 3, tampoco era el dueño del hipódromo de las Américas ni nada por el estilo, pero no se la pasaba mal. El problema en el caso de Zapata son dos cosas. Primero, que tiene una visión demasiado reducida de lo que debe de ser la Revolución Mexicana. Y entonces, más la distorsión que se mete con el asunto de cómo nos los contó la historia oficial, perdimos totalmente la dimensión de Zapata y vamos a ir desmenuzándolo. Primero, generalmente para la historia oficial, si uno no es pobre, muerto de hambre y jodido, entonces no puede ser luchador social, ¿no? Por eso, si ustedes ven, la izquierda no quiere a Madero, no digamos a Madero el de ahora, Madero Francisco. Y en serio, es decir, rara vez, salvo cuando lo del desafuero de López Obrador, ahí sí dijeron, pues es que la democracia, y ahí sí retomaron un poco Madero, pero en general les cae en la punta del hígado. ¿Por qué? Porque como un burgués, como un hombre con recursos, como un hombre que tiene haciendas, caballos y puede vivir en Europa una temporada y regresarse y vivir en Estados Unidos, ¿cómo va a defender principios democráticos, de libertad, sociales o económicos? Y exactamente ocurre lo mismo con Zapata. O sea, Zapata siempre nos los dibujaron como el pobre muerto de hambre. Si no eres pobre muerto de hambre, y en algunos casos si además no eres indígena, entonces ya tú no puedes defender a la patria, así que vete. Eso es lo que ocurre con con Zapata. Y Zapata es un mestizo, no es un indio, que tampoco tendría que ver, porque también nos contaron tantas cosas de que del asunto indígena y del asunto racial en México, que nuevamente se pondera mucho que es indígena, entonces hay que tratarlo de una manera especial. Ya lo dijimos alguna vez aquí. Juárez jamás en ningún momento pidió un trato preferencial. No hay un solo discurso de Juárez donde diga, oigan, ¿saben qué? Soy zapoteco, trátenme. Mira, es que yo nací en Oaxaca y soy indito y toco mi flauta de carrizo. Cero, no hay ningún tipo de autocomplacencia de Juárez. Eso es lo increíble y eso es lo que me parece maravilloso de él. Que finalmente él se siente igual cuando llega ya a Oaxaca, y que sí, le cuesta mucho lo que sea, pero se ve exactamente como se ve con respecto a los otros. Por eso el principio que defiende Juárez va a ser el de igualdad ante la ley, no el de igualdad para unos y para los indios y los pueblos de indios, usos y costumbres, no. Pero entonces lo que siempre nos decían es que hay que respetar a Juárez porque fue el indio que llegó a ser presidente. Victoriano Huerta también fue indio y también llegó a ser presidente. Y Victoriano Huerta, discúlpeme, yo sé que voy a cometer una atrocidad al decir lo siguiente, era muy inteligente, muy inteligente, además de que tenía el sentido de la oportunidad. Sus excesos fueron otros, pero realmente yo creo que la inteligencia podría ser tan clara como la tuvo Juárez, nomás que utilizada para otro tipo de cuestiones. El punto es que entonces Zapata, el que nos dibujaron, tenía que ser muerto de hambre, pobre, sufrido, y que representaba los 500 años de explotación. Pues no, Zapata era un pequeño propietario con su tierra, una tierra normal como tendría un clase mediero, donde podía sembrar, cultivar y demás. Ahora, ¿dónde tenemos al personaje
que se involucra y que creo que ahí es donde tenemos que detectar ese tipo de grandezas o reconocerlas, es que se compromete con su comunidad, que eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre el protagonista de la historia y los que vamos pasando nada más viendo y sí participas en algunas cosas, pero no cambia su entorno. Zapata cambia el entorno y Zapata, sin deberla ni temerla, como Madero, decide asumir la responsabilidad de su pueblo. ¿Pudo haberse quedado de brazos cruzados? Claro que pudo haberlo hecho. Quizá no para vivir en la holgura absoluta, pero no se la iba a pasar mal pensando que no hubiera estallado la revolución. Pero decide, y el atreverse es lo que cambia todo. Entonces tenemos un hombre, clase media, que decide comprometerse y cambia el entorno de lo que sucede y además asume la defensa de un pueblo, ese sí, muy explotado, muy jodido, valga la expresión, porque recordemos que Morelos, ahí sí podemos decir, hubo explotación en las haciendas porfirianas, no en todo el país, pero en Morelos se pasaron de lanzas. ¿Por qué? Porque Morelos era el segundo productor mundial de azúcar. Entonces, obviamente, entre más tierras despojaras a los pueblos y más hicieras trabajar a los hombres, pues obviamente eso iba a beneficiar en cuestiones económicas. Sí, es uno de los peores lugares donde hay explotación porfiriana. Hay otras haciendas en el país donde no. Pero entonces Zapata, que por ahí les dejé ver la otra vez, y lo he mencionado, por ejemplo, la historia oficial nos decía, pues es que, ¿qué podía comer un pobre muerto de hambre guarachudo como Zapata? Pues sus frijolitos, tortillita y quizá mordía unos chilitos para espantar el hambre. Pues no, el señor cuando tenía chance pues se iba, ya les había comentado, a un restaurante francés porque le gustaba, era su comida favorita, la comida francesa, cuando iba a Cuernavaca. Y tomaba coñac, no aguardiente ahí que él mismo destilara clandestinamente, ¿no? Coñac, Genesis o Martel como Huerta, era lo que se bebía. Y claro, tenía un poco de dinero, pues sí, llegaba, mandaba a comprar. Digo, no había la europea ni la castellana en aquellos días, pero seguramente alguien que iba a los puertos, a Veracruz o a la Ciudad de México, podía llevarle. Es decir, no estaba peleado con todo eso y fumaba habanos, no puros de San Andrés Tuxtla. Insisto, una persona muy normal que creo que, nuevamente, para mí eso es lo más importante, porque es gente que vivió su cotidianidad de una manera totalmente normal. Y en el momento que hay que tomar las decisiones, deciden tomarlas y dar el siguiente paso. Pero entonces, ¿dónde vemos esa locura en este caso de Zapata? Todo esto hasta aquí bien, se compromete, voy a defender al pueblo, muy bien. El problema es que no tiene una visión nacional y que para él la tierra no es un asunto de libertades políticas y económicas. Es decir, Madero decía, pues repartamos tierra ¿para qué? Pues para crear un mercado interno, pequeños propietarios, que empiece a circular el dinero, que la gente gane, que se beneficie y demás. Para Zapata el problema es que siempre su concepción de la tierra es mística. ¿Qué es la tierra para Zapata? No es ese medio de producción que te va a dar felicidad material, sino al contrario, la tierra para Zapata es un asunto absolutamente místico, es el origen y el destino de la vida. Vida y muerte se funden en la tierra, es el lugar donde están los recuerdos, es la memoria, es el arraigo, es el lugar donde están nuestros abuelos, nuestros padres, donde vamos a estar nosotros y donde van a estar nuestros hijos. Entonces para él la tierra no son las tierritas, no es el reparto agrario solamente, es la madre tierra, es el asunto del origen de todas las cosas. Entonces cuando tienes una visión así, por un lado, tan mística sobre la tierra, pues obviamente te pierdes. Y entonces, por ejemplo, cuando en algún momento dado él quiere repartir la tierra, en 1915, que tiene chance porque más o menos se ha pacificado el país después de lo de Huerta, saca para repartir las tierras, no les dice, a ver, ingenieros, midan cuánto mide el estado de Morelos, divídanlo, vean cuántos campesinos tenemos para repartir tierra, qué se necesita, cómo eran los pueblos. Él saca una caja de latón muy vieja, según cuenta Serafín Robles, su secretario particular, y entonces saca una serie de documentos que son de la época virreinal, y entonces le dice a los agrónomos, a ver, aquí están estos papeles, así fue como nos repartieron las tierras hace 2 siglos, repártalas. Entonces los agrónomos tenían que ver, mira, del árbol que crece torcido, caminas 3 pasos hacia el noreste y ahí debe haber un arroyo con una piedra y una rana. De ahí te vas hacia el sur para que entonces...
O sea, eran títulos de propiedad, y si ustedes los han visto, creo que incluso aquí hay uno en la exposición, títulos de propiedad donde verdaderamente se ve todo, o sea, el lago y el río, como se hacía, no había todas las técnicas de ingenieros agrónomos que hoy ya tenemos. En la época virreinal, el problema es que ya las había en la época de Zapata y Zapata no lo acepta. Entonces Zapata se mete en un asunto totalmente absoluto también de mesianismo, es decir, yo vengo a salvar a este pueblo y yo creo que la tierra es no un asunto de que el que la trabaja, porque de hecho la tierra del que la trabaja ni siquiera es una frase propia del zapatismo, viene más bien de los anarquistas magonistas de Ricardo y Jesús Flores Magón y todos ellos del Partido Liberal. Pero el asunto es que él empieza con esta obsesión de la tierra se debe repartir así y la tierra se debe repartir así, y entonces la revolución agraria, que sí fue importante porque lo que hace Zapata es meter en el tema de discusión nacional el asunto de la tierra, pero ya él llevando esa revolución fracasa absolutamente. ¿Por qué? Porque la lleva nada más al estado de Morelos, porque para él la revolución es el estado de Morelos, y entonces se mete en una visión total y absolutamente de destrucción, de autodestrucción. ¿Por qué? Porque no hay manera, si tú sigues con unas tierras totalmente de autoconsumo, no hay ni para dónde hacerse. Y junto a eso entonces empiezan las otras obsesiones, la traición. Decía Zapata, perdono al que roba o al que mata, pero no al que traiciona. Y sin embargo, como suele suceder, son como esas palabras mágicas de la historia de México. O en las típicas películas de horror, no, pues no vayas al sótano, y lo primero que vas es ir al sótano y te matan. Entonces Zapata dice, no, yo no creo en la traición. Corte A, muere traicionado. Y además, muere traicionado, pero también duda de muchas de sus gentes. Al hombre que le ayuda a escribir el plan de Ayala, que es Otilio Montaño, lo termina colgando en 1914, 1915 por pensar que andaba ya en pactos con los carrancistas. No perdonaba la traición. De hecho, cuando se le acerca a Guajardo, que va a ser su asesino material, a ofrecerle municiones, cañones y armas y soldados, Zapata le pone una prueba que es violentísima. Le dice, entre tus hombres, Guajardo, hay un Victoriano Bárcenas que me traicionó una vez, échatelo. Entonces lo que hace Guajardo, para que vean cómo se las gastaba, por eso les digo que es una época totalmente desquiciada. Guajardo no solamente fusila a Bárcenas, sino a 50 hombres de Bárcenas, simplemente para demostrarle a Zapata que era leal. Y bueno, 3 días después se lo va a echar Emiliano Zapata, Guajardo a Zapata, el 10 de abril de 1919. Entonces tenemos al espiritista, tenemos al místico de la tierra, que es Emiliano Zapata, y que además esta visión mística de la tierra le va a impedir llegar a acuerdos con nadie. Él se va a ir solo por su camino durante toda la revolución, desde marzo de 1910 que se levanta en armas, en 1911 hasta el 10 de abril de 1919, no va a poder encontrar ningún tipo de acuerdo. Y en ese tipo de acuerdos, pues obviamente va a estar, no va a llegar, y el único acuerdo que hace es con Villa en 1914, en diciembre, se reúnen ahí los dos en Xochimilco, que es cuando Villa prácticamente casi se ahoga, porque Zapata lo obliga a tomar, más bien a brindar por el pacto que van a realizar la División del Norte y el Ejército del Sur, y lo obliga a beberse una copa, y casi se ahoga porque Villa era abstemio. Pero fuera de ahí, ningún otro pacto importante en el caso de Zapata. Entonces, este misticismo por la tierra lo desata y lo lleva exactamente a su propia destrucción después de casi 10, pues no, son más o menos 3.000 días de lucha, son 8 años aproximadamente de levantar en armas. Mi revolución es contra todo y contra todos, dice Zapata. Bueno, yo creo que de todos, iríamos con el tercero. Villa es un personaje maravilloso porque, así siendo muy simplista en la visión, podríamos decir que era bipolar. Desde luego sin ningún tipo de elemento clínico que lo lleve, pero simplemente revisando las biografías, las crónicas, todo lo que dejó el villismo. Yo creo que el asunto de Villa es que es un justiciero y por eso encanta, porque es el que toma la justicia en sus manos, la aplica como quiere y la desata como quiere. Es decir, no hay manera, no hay límites en él, no hay nadie que le ponga un alto, y entonces eso llama mucho la atención a la gente que lo sigue en su momento, pero también a la gente que lo sigue admirando después. Es decir, es el hombre que lo puede todo, es el que cuando pierde arrebata.
Y así es Francisco Villa, en todo momento. Ahora, para mí, el Pancho Villa que merece la pena rescatarse es el de 1913-1914. El hombre que verdaderamente pone en jaque a Huerta con la División del Norte, el hombre que le da las grandes batallas y las grandes victorias a la Revolución de Carranza. Pero fuera de esa parte eminentemente militar, para mí Pancho Villa termina siendo nuevamente un forajido, como un animal herido, como fue antes de la Revolución y como va a terminar siendo después, porque no sabe manejar en ningún momento dado sus propias pasiones. Es decir, sí, toda la historia la conocemos, de joven las varias versiones nos acercan a una casi concluyente, que es, está trabajando en una hacienda, ahí el caporal o el hacendado tratan de abusar de la hermana o de la mamá, y entonces él entra, le da de tiros y tiene que huir y se interna en la sierra de Durango y de Chihuahua por esa parte, y ahí empieza a conocer a una banda de forajidos. Se dice que ahí es de donde toma el nombre de Pancho Villa, del líder de la banda, y entonces desde ahí es Pancho Villa, no Doroteo Arango. Ya, obviamente, ¿qué elementos tiene Villa? Pues que conoce perfectamente bien Chihuahua y Durango y toda esta región de la laguna. Entonces, cuando inicia la Revolución Maderista, pues los propios maderistas buscan a alguien que sea un jefe y que es carismático, y Villa es muy carismático. Y entonces así empieza ese ascenso increíble, cosas increíbles de Villa, que además no sabía estrategia militar. Por ahí hay una versión de que supuestamente cuando él estuvo prisionero en Santiago Tlatelolco en 1912, compartió la prisión con Bernardo Reyes, que se había levantado nada más, como les dije, contra Madero. Lo aprenden y le cambian la pena de muerte por cárcel y se lo llevan a Santiago Tlatelolco. Se dice que ahí aprendió estrategia militar, pero no tuvieron tanto tiempo juntos como para que Reyes le enseñara estrategia militar, así que podemos decir que era alguien que realmente operaba por instinto. Y una de las grandes hazañas, independientemente de la toma de Zacatecas, Torreón, San Pedro de las Colonias, sí, muy bien eso, pero una de las hazañas que le dio fama a Pancho Villa fue una especie, y así lo llamó la prensa internacional, el caballo de Troya. Resulta que él quiere tomar Ciudad Juárez, pero está muy bien apertrechada, estamos hablando de 1913, ya es Ciudad Juárez bajo Huerta. Y entonces lo que hace es interceptar un ferrocarril que los federales mandaban de Ciudad Juárez a otra población. Y entonces lo intercepta a mitad del camino, baja a todos los soldados huertistas que están ahí, sube a sus tropas, y entonces, secuestrando los telégrafos que unían esa línea de ferrocarril con Ciudad Juárez, empieza a mandar mensajes a Ciudad Juárez diciendo: tenemos que regresar el tren porque volaron la vía. Y entonces pues los federales en Ciudad Juárez, pues sí, regresa el tren, y en el momento en que llega a la estación se abren las puertas, bajan los villistas y toman Ciudad Juárez. Uy, eso proyectó a Pancho Villa de una manera increíble por todo el mundo. Y entonces a partir de ahí se da este caso donde la Mutual Film Company, una norteamericana, viene a ofrecerle un contrato para que sea uno de los primeros estrellas del Hollywood incipiente de entonces a Pancho Villa, y le da dinero para grabar sus batallas. Y en el contrato incluso le dicen a Villa: perfecto, mira, te damos dinero, tú vas a tener armas, nosotros te grabamos, nada más te pedimos de favor que no tomes las ciudades en la noche. Y entonces casi todas las batallas de Pancho Villa son de día, porque si no era imposible filmar con esas incipientes cámaras de 1914, y entonces Pancho Villa utiliza muchos de estos recursos para sustentar la revolución. Entonces se vuelve una figura famosa. Pero es un hombre, insisto, bipolar. Por un lado, por ejemplo, se puede levantar una mañana a fusilar a todos los hombres de un pueblo porque lo vieron feo, o sea, ni siquiera tenemos que buscar explicaciones políticas. Y otra mañana se puede levantar muy sentido y adoptar niños, o mandar construir escuelas, o reparar la iglesia de la parroquia del pueblo que lo necesitaba. Hay una anécdota que es verdaderamente increíble, porque además el carisma que desata con la gente es también, o lo odias o lo amas. Y muchos de los gente que lo siguió hasta las últimas consecuencias lo amaba casi como a un dios. Resulta que hay un grupo, y esto lo cuenta Rafael F. Muñoz en Vámonos con Pancho Villa. Hay un grupo que se llamó Los Leones de San Pablo, de tantos grupillos que había que se unían a Villa. Entonces son varios amigos que se van muriendo a lo largo de la revolución. El jefe se llama Tiburcio Maya.
Después de las derrotas de Villa en 1915, lo que sucede es que mucha gente se disgrega, se va, se separa, y entre ellos Tiburcio Maya deja a Pancho Villa. Entonces, ya después de 1916, Villa, después de haber asaltado Columbus, que además le salió muy mal, lo que pasa es que también hemos magnificado la batalla, es que es el único mexicano que se ha atrevido a invadir Estados Unidos. Sí, pero le fue como en feria. O sea, realmente quien perdió más ahí fueron los villistas y no Estados Unidos, pero bueno. Después de eso, entonces Villa busca rehacer el ejército, buscar gente, y llega a la casa de Tiburcio Maya, en X pueblo ahí en el norte. Y entonces Tiburcio lo recibe: el señor general, me da mucho gusto recibirlo, qué gusto de verlo. Tiburcio, pues tú me dejaste solo, me abandonaste. Sí, pero pues ya veníamos en la derrota, señor general, usted debe de comprender. Además, pues aquí tengo a mi familia. Sí, lo veo, pero bueno, pues ya despídete de tu familia y vente conmigo porque estamos rearmando la revolución. 1916. Ya estaban los gringos persiguiéndonos. Y entonces Tiburcio le dice: general Villa, pues no puedo, pues es que tengo aquí a mi hija y a mi esposa. Y entonces Villa saca la pistola y le mete un tiro a la hija y le mete un tiro a la esposa. Todo esto viene en Vámonos con Pancho Villa. Y entonces Tiburcio, en vez de agarrarse a balazos con Villa, cuando Villa le dice: pues mira, Tiburcio, ya ahora sí ya no tienes nada que quedarte aquí, se agarra. Hay quienes dicen, y me ha tocado algunos juegos donde dicen: no, pues sí liberó, es lo que quería Tiburcio. Agarra sus cananas, agarra la carabina y se va con Villa. Pero ahí no termina la historia, para que vean el grado de lealtad que podía desatar este personaje. 2 o 3 meses después los persiguen los gringos, hay una balacera y a Villa le cae de rebote una bala en la pierna. Entonces tiene que esconderse varias semanas mientras se cura, porque no podía montar por el peso que tenía, pues se le volvía a abrir la herida. Entonces está en una cueva que se llama la Cueva del Coscomate, escondido, y está con Tiburcio Maya. Entonces manda una mañana a Tiburcio a que baje por agua porque se le están acabando las provisiones, y pues, es aprendido Tiburcio por ahí. Lo agarran los gringos y le dicen: usted sabe dónde está Villa, llévenos con él, le damos una casa. No. Y entonces dicen: no, yo no sé. Oiga, pues miren, nada más, no tiene ni siquiera que delatar, señale en el mapa dónde está escondido Pancho Villa, y usted no dice nada. No decimos nada y lo defendemos, lo metemos al programa de protección de testigos. Cambian el nombre, todo. No, le ofrecen casa, dinero. Total que Tiburcio Maya, que pudo haberse ahí desquitado del asesinato de su esposa y de su hija, no hace nada. Entonces lo que hacen los gringos es, ya desesperados, le entregan a los carrancistas a Tiburcio, le desollan los pies y lo hacen caminar por el desierto. Y ni así Tiburcio Maya dijo absolutamente nada de dónde estaba Villa. Terminan colgándolo en un árbol ahí en el desierto en Chihuahua durante esos días de la expedición punitiva. Pero Villa, otro desaforado que un día podía hacer eso del caballo de Troya, pero otro día podía echar 7,000 hombres al frente a que los acribillaran, nada más porque bajo el grito de no somos machos pero somos muchos, atacaba a Obregón, mientras Obregón lo barría en el Bajío como en 1915. O eran este tipo de personajes que sí quitaban la mano con una facilidad. Decían que la pistola era extensión natural de su mano. Él quitaba y mandaba a fusilar sin problema, pero el día en que lo van a fusilar en 1912 por insubordinarse a Huerta, cuando combatían contra Pascual Orozco, se tira a los pies de Huerta a llorar de una manera increíble. No, yo no puedo morir, por favor, perdóname la vida. Y llora y llora y llora hasta que le salva la vida a los hermanos de Madero, y es cuando le conmutan la pena de muerte porque lo iban a fusilar por cárcel, y es cuando se lo llevan a la Ciudad de México. Era un hombre totalmente, insisto, de una sensibilidad extraña, dura, difícil, porque podía llorar como niño chiquito. Por ejemplo, en el Panteón Francés de la Piedad, cuando va a ver la tumba de Madero en 1914, cuando entra a la Ciudad de México. Pero no se conmueve cuando tiene que fusilar a sus enemigos. Simplemente no se tiende el corazón, los fusila. Ahí tiene 2 figuras fundamentales. Por un lado, Felipe Ángeles, que es como el angelito que le habla de un lado, y el otro es Rodolfo Fierro, que es como el diablo. A Rodolfo Fierro, que le llamaban el carnicero, este terrible asesino de la División del Norte, que además va a morir como una gran novela de suspenso y de horror, ahogado en una laguna ahí en Chihuahua, huyendo de los carrancistas.
pero era un hombre que el carnicero no porque hubiera vendido carne como Pancho Villa, sino porque mataba a diestra y siniestra. Y se cuenta de aquella ocasión donde, por ejemplo, le apuesta a sus hombres, está un poco borracho y le apuesta a sus hombres y le dice: miren, yo les apuesto que si le dispara a un cristiano va a caer de bruces. Pues obviamente ninguno de sus hombres se atrevió a decirle que no, pues va a la apuesta. Y entonces sale, está borracho, pasa a un cristiano, le dispara y cae hacia el frente, pues, por azares del destino, y gana la apuesta y ya. Así se las gastaba. Entonces, en esa dualidad se mueve Pancho Villa, siempre duda, duerme con sus hombres, pero en el momento que ya sabe que están dormidos, se va, se pierde en la noche, ahí en el campamento, y recorre 2-3 kilómetros para dormir solo. Le teme hasta su sombra en los últimos momentos porque sabe que en cualquier momento lo pueden emboscar y pueden acabar con su vida. Es un hombre que destruyó yo creo que más de lo que construyó, pero sin embargo también, o tampoco es explicable el triunfo de la revolución sin él. Por eso, nuevamente insisto, son personajes llevados a la máxima expresión, llevados hacia su límite. Son personajes que no se pueden entender en esa violencia si no están dentro de un movimiento caótico y violento como es la Revolución Mexicana. Es decir, un Villa fuera de la revolución es un asesino consumado. Bueno, nuestro cuarto personaje, Carranza. Carranza, híjole, es que les digo también, ni para dónde hacerse. Digo, habemos gente que nos gusta mucho la historia y pues quizá le pones a tu hijo como se llamó Porfirio Díaz, no sé. Pero Carranza realmente, el Barón de Cuatro Ciénegas, 29 de diciembre de 1859 nace, pero él realmente se creía el nuevo Juárez. O sea, casi tomaba los libros de las biografías de Juárez y abría la página al azar y la página que cayera, hoy voy a hacer como Juárez. La mayor parte de sus actos políticos corresponden exactamente a lo que hizo Juárez durante la Guerra de Reforma y la Intervención. Entonces, prácticamente él se creía una reencarnación de Juárez. Y ahí van los ejemplos. Cuando inicia la intervención francesa en 1862, lo del 5 de mayo y todo eso, que luego va a venir el imperio de Maximiliano, el gobierno de Juárez decreta, o expide más bien, la ley del 25 de enero de 1862 para combatir a todos aquellos que apoyen al imperio. Entonces, pues perfecto, es una ley que viene al caso con la intervención francesa. En 1913, cuando Carranza se levanta en armas contra Huerta, después del asesinato de Madero, lo primero que hace Carranza es poner en vigor la ley del 25 de enero de 1862. Obviamente ya no era contra los franceses, porque hubieran salido corriendo los pocos ciudadanos franceses que vivían en México, pero es contra todos los enemigos de la Revolución Constitucionalista. Entonces, esa es la primera señal de que él iba a seguir los pasos de Benito Juárez. El segundo, el ejército, nomás que hoy lo conocemos con liberal, el ejército de Juárez que se enfrenta a los conservadores en la Guerra de Reforma se le llama ejército constitucionalista. ¿Por qué? Porque trata de restablecer el orden que se rompió, el orden constitucional roto con el golpe de estado de los conservadores de 1857. Bueno, Carranza en 1913, 26 de marzo, cuando se levanta en armas, en el Plan de Guadalupe dice: se va a formar un ejército al que se denominará constitucionalista para restablecer el orden constitucional roto por el golpe de estado de Victoriano Huerta. Entonces ya tenemos la segunda. Tercera, después de la lucha y demás, ya vencen a Huerta y entonces viene esta división entre los propios revolucionarios, y esa división nos lleva exactamente a que Carranza decide establecer su gobierno en Veracruz mientras Villa y Zapata avanzan a la Ciudad de México. ¿Por qué Veracruz? Porque Juárez lo había hecho. Juárez, recuerdan que se va durante la Guerra de Reforma a gobernar desde Veracruz y desde ahí es donde gana. Entonces Carranza no pensó en Yucatán, no pensó en Coahuila, que era su tierra, sino dice: yo me voy a Veracruz, y ahí establece y va a gobernar desde el mismo lugar, el edificio de Faros, donde gobernó o donde estaba el gobierno de Benito Juárez. Pero si Juárez lanzó desde Veracruz las leyes de reforma, ¿por qué yo no? ¿Por qué Juárez sí y yo no? Bueno, no fueron de la magnitud, o no fue esta ley de la magnitud de las leyes de reforma,
pero el 6 de enero de 1915 Carranza lanza el famoso, la famosa ley agraria del 6 de enero, que es una ley donde resume todo lo que, incluso por lo que estaba luchando Zapata. Ese fue el momento en que Carranza le roba la bandera agrarista a Zapata y la toma como propia y la va a llevar hasta la Constitución. Pero es exactamente lo mismo que había hecho Juárez, una jugada desesperada, leyes de reforma para tratar de ganar la guerra, y entonces Carranza hace lo mismo pero en 1915. Ya después de todo ganan Carranza y Obregón, y entonces decide: ¿dónde haremos el constituyente? Ah, ya sé, donde Juárez le ganó a Maximiliano, en Querétaro. Y entonces establecen que Querétaro sea sede de los poderes de la Federación durante el constituyente, que es de diciembre de 1916 hasta febrero del 17. Ahí se establece el gobierno, ahí se da el Congreso. Además, las discusiones del constituyente del 16-17 para la Constitución se va a dar dentro del que se llamó Teatro Iturbide, que no era otro que el lugar donde fueron enjuiciados y procesados Maximiliano, Miramón y Mejía. Ya no se llamaba Teatro Iturbide, sino era el Teatro de la República. Y además también en un ámbito, porque era muy de buscar estas referencias históricas, pues en Querétaro se había dado la conspiración que llevó a la independencia, en Querétaro se había firmado la paz con Estados Unidos, que le daba una nueva oportunidad a México. Todo eso además se ve reflejado en los documentos, no es una cuestión de, pues miren, vamos a buscar las coincidencias. Él en su discurso, por ejemplo, de los constituyentes, cuando abre la sesión, ahí explica por qué va a Querétaro. Él habla mucho de Juárez, habla de los principios de Juárez, pone la ley en vigor esta del 25 de enero. Entonces vemos a un personaje total y absolutamente que guía sus pasos como lo hizo Benito Juárez, y casi todo le salió perfecto hasta 1920. En 1920, cuando se le levantan en armas a Venustiano Carranza, los generales Obregón, Calles, los sonorenses, Carranza vuelve a pensar que, así como en 1915 se refugió en Veracruz, pues vamos para Veracruz otra vez. Nada más que Juárez solo lo hizo una vez, entonces ya no sabíamos cuál sería el resultado de la segunda vez que se tomaba Carranza. Y pues no, ni siquiera llegó. Lo asesinaron en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 1920 sin poder llegar al puerto de Veracruz. Pero además, con este tipo de elementos que lo ataban a la historia, todavía en la noche previa, unas horas antes de que lo asesinaran, cuando él ya va a dormir, cuando ya le avisan que el paso al siguiente pueblo es un paso franco, totalmente, que ya no hay enemigos, entonces antes de dormir le dice a sus colaboradores: digamos como Miramón en Querétaro, Dios esté con nosotros las próximas 24 horas. Y pues obviamente ni para Miramón estuvieron las 24 horas, ni para Carranza, porque se lo echaron a él esa noche. Pero insisto, era muy dado a ese tipo de cuestiones que muchas veces las hacía sin ningún tipo de razón. Es decir, no operaba una cuestión de análisis político profundo, de ver los pros y los contras, sino pues así lo hizo Juárez, así lo hacemos nosotros. Entonces, por eso yo llamo, dentro de esta locura de los 5 locos en la revolución, Carranza es el nuevo Juárez, o el verdadero Juárez. Y vamos con el último, que es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón yo creo que es de los personajes menos conocidos, porque no tiene el carisma ni de un Villa ni de un Zapata, y no tiene este encanto sensible que tiene Madero, el apóstol de la democracia, los ojos de iluminado, el personaje, pues muy, o sea, realmente, si hubiera títeres de todos, yo les aseguro que casi todos comprarían el de Madero. Sería así como, imagínense su moped de Madero. No querrías el de Carranza, pero el de Madero sí, porque pues, su barbita, o sea, era un personaje que causaba mucha emotividad. Decían que tenía ojos de iluminado, y yo sí lo creo por las fotos, hay muchas donde se puede ver. Carranza es anticlimático desde mi perspectiva, o sea, esas barbas, es muy curioso además la soberbia de Carranza. Carranza no permitía que hubiera una foto de Madero cuando llegaba a alguna oficina, ya en la revolución. Entonces si había algo, llegaban los ayudantes antes y quitaban las fotos de Madero y ponían fotos suyas. Además, recibía a contraluz.
digamos que ahorita los reflectores, yo ahorita difícilmente veo rostros porque tengo los reflectores, digamos que ustedes se ocupan el lugar de Carranza. Entonces lo que hacía Carranza era estar así, él se ponía a espaldas de la ventana donde entraba la luz, y entonces el que lo veía de frente, pues obviamente veía la silueta enorme de como 1,90 de estatura, además corpulento, yo creo que fácilmente andaba por los 110 kilos, es un hombre impresionante, y además subía el escritorio siempre Carranza. ¿Para qué? Para imponer. Por eso sabía utilizar el apodo del primer jefe, o sea, o no el apodo, sino más bien es el título que él mismo se dio. Entonces impresionaba a todos, además con anteojos ahumados. Entonces que impedían ver directamente los ojos que estaba pensando Carranza. Así era Carranza. Pero entonces, insisto, pues, un Madero emotivo, un Zapata que quizá también tenía su encanto, un Villa bipolar, un Villa agresivo, un Villa guerrero. Pero Obregón, ¿qué nos dice Obregón? Pues Obregón quizás sabemos de su mano, porque estuvo expuesta hasta 1989 en su monumento. Sabemos que fue el primer presidente electo en el siglo XX, más bien Carranza en funciones asesinado, pero él es el primer presidente electo que no llega a tomar el poder, ya electo y lo asesinan, pero realmente no tiene al menos ese carisma, ni esa sensibilidad o esa correlación o correspondencia con la sociedad, ni de entonces ni de ahora. Obregón es un hombre, 1880 nace, de hecho 19 de octubre me parece, sonorense, exitosísimo en los negocios. O sea, cualquier negocio que pone una banda, le va bien, una banda de música ahí en su natal, nace en el Nainari, muy cerca de Guatabampo, en una hacienda que además sus padres le habían puesto la quinta chilla, porque realmente no les alcanzaba en esa etapa, irán prosperando. De hecho decía Obregón, en mi casa éramos tan pobres que cuando había queso Gruyère a mí solo me tocaban los agujeros, porque si algo tenía Obregón era un sentido del humor absolutamente gracioso, humor negro, burlón, de todo el mundo. Por ejemplo, a Calles le decía el teniente Correlón en vez del teniente coronel, porque era su subordinado. Cosas así de ese tipo, se movía mucho en el chiste, en el sentido del humor fino, desde luego. Y entonces, pero tenía un carisma y como mucha facilidad para los negocios. Entonces pone una banda de música ahí en su pueblo, le va bien, trabaja en un taller mecánico e inventa una máquina para mejorar el cultivo de no me acuerdo qué planta, le va bien. Luego pondrá su garbancera, le va bien. De hecho tenía frases como esta de: yo alcancé a ver, tenía tan buena vista que desde aquí de Sonora alcancé a ver la silla presidencial. Cosas como las que decía. Ahora, es un personaje que a él lo toca constantemente la muerte, pero la muerte lo respeta casi durante todos los momentos de su vida. Por ejemplo, 1915, está combatiendo él contra las fuerzas de Pancho Villa en las batallas del Bajío, y de repente en Santana del Conde, cerca de Celaya, vienen los disparos de artillería villista y una granada le cae a unos metros y es cuando le huele el brazo. Entonces Obregón cuenta que en ese momento, pues lo que dijo, yo para qué me quiero con un solo brazo, no sirvo ya para nada, y entonces lo que hace es sacar con la mano izquierda su pistola y se le dispara. Pero esa mañana su ayudante había limpiado la pistola y la había dejado descargada. Entonces en el momento en que los ayudantes que habían sobrevivido se dan cuenta de que se quería quitar la vida y que ya se había disparado, entonces se la quitan, se lo llevan, lo arreglan, lo curan a Obregón, y entonces ya, o sea, le salva la vida. El ayudante que esa mañana había limpiado la pistola, al año siguiente se suicida por otras circunstancias que no tenían nada que ver ni con la guerra ni con nada, simplemente como un dato curioso, que el que le salva, digamos, incidentalmente la vida, al año siguiente se la va a quitar. Ahora, en este asunto chistorete de Obregón, él dice que le dijo a sus hombres, para que recuperaran su mano, que fueran a la zona donde había estallado la granada con una moneda de oro, alzaran la moneda y que seguramente como un ave gigante saldría la mano para agarrar la moneda. Y se burlaba mucho de él decía, pues sí, aquí todos somos ladrones, pero pues mis rivales tienen ventaja porque ellos tienen dos manos, yo solo tengo una, así que van a poder robar más. De él, por ejemplo, la frase: nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos.
Pero además, insisto, este asunto de la muerte, por ejemplo, Villa está a punto de fusilarlo en 3 ocasiones, en Chihuahua en septiembre de 1914, después de que termine la revolución contra Huerta. Ya habían roto relaciones Villa con Carranza, entonces Carranza manda a Obregón para limar asperezas con Villa, pero Villa, que está arrebatado en el momento que llega Obregón, trata de fusilarlo la primera vez. Ahí es donde dice Krause, que no me parece tan mal la interpretación, ahí le gana psicológicamente la batalla a Villa. ¿Por qué? Porque durante 3 veces que lo va a fusilar, ya le están formando cuadro Obregón, las 3 veces él, con labia, con verbo y con la intercesión de algunas gentes mucho más decentes de los propios villistas, que dicen, no, ¿cómo lo vas a matar si es un enviado de paz?, logra salvarse en 3 ocasiones. Todavía la última lo suben al tren a Obregón para ya regresarse a la Ciudad de México, y en el camino Villa nuevamente entra en un ataque de rabia furibundo y ordena que se detenga el tren a donde va Obregón, y que donde lo detengan, ahí lo fusilen. Nada más que para ese momento ya habían intervenido los hermanos Aguirre Benavides y el general José Isabel Robles para salvarle la vida a Obregón, y entonces ellos son los que les toca la orden y dejan seguir a Obregón. Pero entonces Obregón estuvo muy cerca de eso. Luego, por ejemplo, en 1927, él sufre aproximadamente en su campaña electoral cerca de 7 atentados dinamiteros. El más sonado fue en noviembre del 27, donde él va hacia Los Toros, se le acerca un coche, le avientan dinamita y estalla el coche y con la dinamita. Sale ileso. Obregón sale ileso de ese percance, se limpia los vidrios, se sube a otro coche y termina en Los Toros. Y luego cuenta Aguilar Camín en ese extraordinario libro que es La Frontera Nómada, que unos días antes de que regresara, ya era presidente electo Obregón, unos días antes de que regresara a la Ciudad de México en julio de 1928, que es cuando lo van a asesinar el 17 de julio, él está en su hacienda, en la Quinta Chilla, y entonces oye ladrar a los perros, pero un tipo de ladrido muy nervioso. Y entonces Obregón les dice, a ver, saquen a los perros a pasear. Los sacan a pasear, regresan los ayudantes, siguen ladrando. A ver, denles de comer otra vez. Les dan de comer, regresan los ayudantes y siguen ladrando los perros. A ver, sáquenlos y que estén ahí en el jardín sin ningún tipo de atadura, y siguen ladrando, hasta que en ese momento Obregón él mismo dice, estos perros quieren mi sangre. Como ese tipo de cosas que siempre se dice alrededor, ¿no? Zapata, supuestamente la mujer con la que durmió la noche anterior, le dijo que lo iban a asesinar, que por favor no fuera Chinameca, y como los hombres nunca hacen caso a las mujeres, pero no fue el amigo, ¿no? Si el amigo le dice, seguro no iba a Zapata. No sé, no. Pues así Obregón sabe que, y él había dicho, mi vida va a valer hasta que alguien esté dispuesto a dar la suya a cambio. Y es lo que va a suceder con León Toral el 17 de julio de 1928. Ahora, es el hombre que llega a un desquiciamiento, pero sabe utilizar esa locura. Es decir, Villa mataba a diestra y siniestra, así como Fierro, ¿no? Que de repente pues, estaba de malas y mataba. Por eso yo digo que si Huerta no hubiera asesinado a Madero y a Pino Suárez en las circunstancias como los mató, hubiera sido otro Villa, otro Obregón, otro Calles, porque en esos tiempos era muy común que fueran así. No hay, salvo casos muy contados que son los intelectuales, realmente no hay una visión política en ninguno de estos personajes. En Villa no hay. Zapata tiene este sesgo. Madero, la democracia nada más, pero él cree que si se instaura la democracia nos podemos sentar de brazos, cruzar de brazos y esperar que todo se mejore sin pensar en la economía y en la política y demás. Carranza sí la tiene, pero en general esos hombres bárbaros no tienen una visión política, pero Obregón sí. Obregón seguía los pasos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1876. Con ese pudor democrático que tienen todos los revolucionarios al principio, deja la presidencia en 1880 a su compadre. Pero mueve los hilos del Congreso, ¿para qué? Para que regrese, más bien para que se pueda reelegir otra vez después de que el compadre deje la presidencia. Y luego ya, sin pudor democrático, entonces el Congreso modifica la Constitución para la reelección indefinida, y así es como se queda 7 reelecciones Porfirio Díaz. 7 reelecciones, 8 periodos presidenciales. Obregón iba a lo mismo. Es decir, Obregón entendió que finalmente la revolución había costado 1 millón de víctimas por el primer principio que había sido sufragio efectivo no reelección.
y en 25 es cuando modifica la Constitución para permitir una reelección. Por eso él vuelve a competir en 1927-1928, pero todo el mundo ya veía que Obregón iba a seguir los pasos de don Porfirio, y sí tenía esa sensibilidad para saber el manejo de hombres, pero la diferencia entre la manera de matar de Villa a la manera de matar de Obregón es que Obregón sabe cuándo apretar el gatillo y con quién. No es alguien que se levante de malas y quiera asesinar, sino sabe a quién echarse y cómo echarse. Y así, por ejemplo, la gran purga revolucionaria de los años 20 se va a dar cuando Adolfo de la Huerta, su compadre, o al menos de los hombres con los que había llegado al poder en 1920 Obregón, decide ir a la presidencia y como le imponen a Calles, se levanta en armas. Es la rebelión de la Huertista. Y en esa rebelión, ahí Obregón acaba con casi todos los generales que lo habían acompañado, o al menos todos los que habían decidido luchar por el lado de Adolfo de la Huerta. Acaba, y es una purga, y se muere Diegues, y se muere Lucio Blanco, y se muere Gil, aunque dicen que fue envenenado a él, y se muere Murguía, y se muere el Granito de Oro, Rafael Huela, es decir, acaba con todos. Obregón tenía ese tacto para saber con quién sí y con quién no, y a quién sí matar y a quién no. Y por eso finalmente creo que, como conclusión para pasar a las preguntas y respuestas y lo que quieran que comentemos, finalmente todos estos personajes terminan bajo la frase de quien a hierro mata, a hierro muere. Quizá Madero termina de una manera en que no debía haber terminado porque siempre fue, es decir, él no tiene una muerte en su haber. Pero todos los demás, Carranza se despacha a Felipe Ángeles y a Emiliano Zapata. Y Obregón y Calles se despachan a Carranza y luego se despachan a Villa. Y luego Calles, que Calles también terminará en su cama en 1945, pero termina, o hasta donde sabemos, como autor intelectual de la muerte de Obregón. Eran personajes llevados al límite que difícilmente podían haber convivido juntos, es decir, esta idea que nos maneja la historia oficial es que eran hombres fraternales entre sí, no, terminaron odiándose unos a otros. Ya lo comentamos otra vez, se han de revolcar en sus tumbas el 20 de noviembre porque están juntos. ¿A quién se le ocurre? Digo, juntos por toda la eternidad, pobres. Salvo Obregón, que está en Sonora, y Zapata, que está en Cuautla. El resto, Madero, Carranza, Villa, Calles y Cárdenas, sí están dentro del Monumento de la Revolución. Ahora, ¿por qué no metemos en estos locos de la Revolución a Calles y a Cárdenas? Porque ellos ya corresponden a una generación distinta. Estos 5 personajes son los que desatan y atan el caos entre 1910 y 1917. Estos 5 son los principales. Bajo estos 5 se mueve la revolución, bajo estos 5 se toman las decisiones, y bajo estos 5 es que se ataca o se combate a la dictadura porfirista y a la dictadura de Victoriano Huerta. Por eso creo que representan fielmente lo que fue el caos, y por eso no extraña sus locuras, porque era parte de la misma locura que todos los mexicanos de entonces estaban viviendo y compartiendo. Una locura desquiciada por una situación de un cambio absoluto de circunstancias en el país, donde la violencia, quizá en 100 años se están hablando así de nosotros, pero la diferencia es que no hay personajes, creo, a la altura de lo que eran esos personajes, porque podamos decir lo que sea, sí están en un nivel distinto. Por más crítica que pueda tener cada uno, sí están en un nivel distinto de su generación. Yo creo que ahí sí lo define. Les agradezco mucho y platiquemos un rato. No sé si alguien tenga alguna pregunta, que sea la del profesor Alejandro Rosas. La intervención de los Estados Unidos con cada uno de estos personajes, aunque sea en forma así muy breve. Muy rápido. En México la historia oficial nos dijo que la revolución siempre fue muy nacionalista y que
nadie tocó un dólar norteamericano para la revolución. Eso es absolutamente falso. Es decir, una revolución como la que se dio en México es imposible sostenerla nada más con los recursos nacionales, porque además quien tiene los recursos no quiere la revolución. Y por más que pudieran haber robado o expropiado haciendas y demás, necesitaban dinero. Entonces sí está muy claramente que hubo participación de dólares norteamericanos en la revolución. Ahora, la creencia es que Washington como gobierno apoyó a la revolución. No, más bien fueron las compañías petroleras norteamericanas, es decir, los privados. ¿Por qué? Porque el gobierno dejaba hacer, por ejemplo, Henry Lane Wilson, que es el embajador que tiene que ver mucho con la caída de Madero, él actuó por sus pistolas. Era un desquiciado también, tenía problemas de alcoholismo, le caía mal Madero porque Madero le había cortado los recursos que recibía de don Porfirio, una feria que le pasaba a don Porfirio al embajador de Estados Unidos para tenerlo contento. Eso le molestó mucho a Henry Lane Wilson, pero realmente, salvo por ejemplo lo de Veracruz en 1914, ahí sí es Washington que decide que necesita invadir México para garantizar, entre comillas, la seguridad de su gente, la seguridad de los nacionales mexicanos. Pero, digamos, el dinero con el cual se compran armas, municiones y se gana la revolución es dinero de compañías petroleras como el Standard Oil, apoyando a Carranza y apoyando a Francisco I. Madero. Ellos no dijeron que sí, pero no dijeron que no. Entonces negociaron, sí hubo concesiones, pero es un hecho, o sea, no hay ninguna revolución. Esto de que la sacrosanta y pura revolución mexicana, y entonces si no es pura y si no es nacionalista no valió, así es. Como a Juárez le ayudó el gobierno norteamericano para erradicar a los franceses, es lógico, pues es el principal socio comercial de México en la historia y lo tenemos al lado, no sorprende, pero sí hay una intervención, sobre todo en términos de capitales privados. Y salvo el 14 o cuando vienen a perseguir a Villa, ahí sí son el gobierno de Estados Unidos propiamente metido con o negociando con el gobierno mexicano para llegar a acuerdos de cómo me entregas a Villa o pues, voy a invadir para tratar de sacar a Huerta. Pero sí, es indudable que están metidísimos en muchos sentidos. ¿Qué tan cierto es de Obregón que firmó el tratado de Bucareli y que a México le prohibían fabricar motores? Absolutamente. Es increíble el caso de Obregón. Bueno, no increíble, sino es pragmatismo político. Por eso les digo que realmente la historia tiene unas manchas oscuras. O sea, son como cosas muy vergonzosas. ¿Por qué? Porque es 1923, se acerca la sucesión presidencial para el 24 y Obregón no tiene el reconocimiento de gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Obregón había llegado a la presidencia, sí por elecciones, pero luego del golpe de Estado contra Carranza. Entonces, imagínense, llega hacia 1923, viene la sucesión presidencial y el gobierno de Estados Unidos no reconoce como gobierno a Obregón, entonces cualquier otro podría pedir el reconocimiento, como de la Huerta. Entonces Obregón lo que hace es, a ver cómo le hago, pero yo quiero que Estados Unidos reconozca mi gobierno antes de que vengan las elecciones. Y es cuando deciden firmar los tratados de Bucareli, que era, para empezar, no se iba a aplicar el artículo 27 constitucional a las compañías norteamericanas petroleras, que ya era mucho decir, porque ya desde el 17 se podía expropiar la industria petrolera, pero Obregón dijo, yo me comprometo a que no les voy a tocar sus propiedades petroleras, pero fue más lejos. Si ustedes me dan, Estados Unidos, dinero, recursos y reconocimiento de gobierno para atacar a mis enemigos, como es de la Huerta, me comprometo a que México no se mete en la industria metalmecánica, sobre todo en la fabricación de motores para aviones, en los siguientes, no fue a perpetuidad, creo que fueron 50 años, y que igual seguramente quedó antes, pero de todas maneras era, te comprometes a no producir o a no fabricar lo que podrías producir y fabricar, pues Obregón se le había hecho muy fácil, no, pues de todas maneras aquí tenemos ahorita 3 aviones, ¿no? Lo compras allí en el mercado, no sé, pero es un hecho, es real, si no, no es un, se dice, no, está comprobado. Maestro, buenas noches. Maestro, nada más para otra de las dos cosas de relación de Carranza con Juárez es que son los únicos 2 presidentes en activo que han muerto en la presidencia. Se pone a ver, Juárez murió en la presidencia, Carranza murió siendo presidente. Nada más que uno en su camita. Sí, en otra. Maestro, la relación de Zapata con la familia Díez. Bueno, aquí qué bueno que tocas el tema porque no falta de unos 10 años para acá donde sale la gran pregunta de ¿Zapata era gay?
Yo no sé si era gay. O sea, la sexualidad realmente es muy difícil comprobarla de cualquiera de los personajes, a menos que evidentemente ellos hayan firmado un acta de matrimonio o alguna cosa así, o una carta. ¿De dónde surge este rumor? Porque este rumor no existía hace 10 años. Ningún biógrafo, ningún cronista, nadie nos deja ver algo que pudiéramos, por lo cual pudiéramos decir que si Zapata era o no gay. Lo cual, si era gay, bisexual o le gustaban las plantas, eso no cambia absolutamente nada lo que es el personaje en términos de la dimensión histórica y de su participación. O sea, que eso quede claro. Lo otro pues, es parte del morbo que nos gusta de repente estar sacando y demás, pero son especulaciones. Ahora, ¿de dónde viene este chisme? Hace como 10 años sacó Pedro Ángel Palou su novela Zapata. Y entonces, en esa novela, pero es novela, o sea, no es una biografía, él cuenta que en un momento dado a Zapata se lo llevan de caballerango a la hacienda de Nacho de la Torre, lo cual es cierto. Ahora, lo que dice la historia y las biografías y las investigaciones es que va a la hacienda de Nacho de la Torre y está ahí de caballerango 6 meses porque estaba castigado por insubordinación en el ejército, y luego se regresa a su pueblo Zapata, muy molesto además porque decía que los caballos de la hacienda de Nacho de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, vivían en mejores condiciones que los indios de Anenecuilco. Es todo lo que sabemos de ahí. Pero lo que hace el novelista Ángel Palou es echarse un rollo de que como entonces Nacho de la Torre era gay y aquí sí literalmente Zapata tenía no malos bigotes, entonces tuvieron un romance muy acá apasionado. Pero es una novela. O sea, en todo caso hay más indicios que nos indican que no, que realmente le daba buenísimo con las mujeres, tuvo hijos, tuvo 3 o 4 mujeres al mismo tiempo, lo cual tampoco es algo de lo que hay que digno de admiración. Pero insisto, yo creo que no pasa absolutamente nada, cualquiera que haya sido la preferencia. Ahora, sí sabemos que Nacho de la Torre era gay porque el propio Porfirio Díaz, y eso lo cuenta Carlos Tello Díaz en su libro El exilio, un relato de familia, le puso espías. Porque sí se metía de repente en problemas Nacho de la Torre de escándalos, y el más famoso de los escándalos, documentado además por José Guadalupe Posada, es el de los 41, este famoso baile de 1902-1903, escándalo donde encuentran a 42 hombres en una gran fiesta, y la mitad de esos 42, es decir 21, estaban disfrazados de mujeres. Llega la policía, los agarran, sacan la lista, son 42, y entre la lista de los 42 va Nacho de la Torre. Entonces obviamente van corriendo a decirle al secretario particular de Porfirio Díaz, Rafael Chorozal: oiga, don Rafael, pues ¿qué cree que pues, aquí está el lleno de don Porfirio? Entonces Rafael va con el don Porfirio y le dice, pues, así con toda la pena: ¿qué cree don Porfirio? Pues tengo algo que comentarle, me da un poco de pena. Pero pues resulta que su yerno estuvo en una fiesta un poco licenciosa anoche. Entonces dicen que Porfirio Díaz ve la lista y dice: pues yo aquí agarro una pluma y tacha el nombre de Nacho de la Torre. Pues yo aquí solo veo a 41. Entonces dice Rafael: no, vea bien, Rafaelito, como le decía, yo solo veo a 41. Tome su lista y haga lo que tenga que hacer con esos 41. A partir de ahí se quedó lo del famoso baile de los 41, porque el 42 era Nacho de la Torre. Ahí sí se sabe de eso, pero yo insisto, esa es la relación mínima que tuvo Zapata con Nacho de la Torre. ¿De dónde nació el cariz antirreligioso tan fuerte que tuvo la Revolución Mexicana, principalmente con Obregón y luego con Calles? ¿Por qué fue tan virulento ese cariz antirreligioso que acabó en la Guerra de los Cristeros? Yo creo que tuvo que ver, número uno, con que los norteños eran menos religiosos que, por ejemplo, los personajes del centro o de la región del Bajío. Ahora, en el caso personal, Calles tiene muchos problemas con la iglesia porque desde niño, al parecer, es un niño expósito, es decir, no está registrado, le habían hecho el feo en la iglesia, una serie de cosas que son personales, que verdaderamente es donde se refleja en la biografía. Pero, nuevamente con el asunto de Juárez, Carranza asume un anticlericalismo que ni siquiera tuvo Juárez. Es mucho más virulento el anticlericalismo de Carranza y de la Constitución del 17, que además se llena con ideas ya socialistas y anarquistas. Entonces vemos una Constitución totalmente
que pasaba al otro extremo. Si antes había sido, por ejemplo, la intervención de la Iglesia había sido demasiada en los asuntos políticos, ahora el Estado intervenía demasiado en la vida de la Iglesia, nuevamente el extremo. Por ejemplo, ya con la Constitución, cuando se reglamenta la ley en 1926, el artículo 130, el Estado es el que debía definir el número de sacerdotes que debía haber por número de población. Entonces, abreva de ese socialismo de 1917 que tiene la Constitución, abreva de ese jacobinismo total carrancista, y abreva también de cuestiones personales como el caso de Calles. Es por ahí de donde viene. Pero sí, no se había visto ese anticlericalismo ni siquiera a mediados del siglo XIX, porque el asunto de la separación de Iglesia y Estado tiene que ver con lo económico, con Juárez, no tanto con una cuestión de fe. Y aquí sí hubo intentos de extirpar la fe de México, por ahí dice Plutarco Elías Calles. Una última pregunta, y creo que tenemos por acá el micrófono de este lado. Adelante, por favor. Gracias. Dos partes. La primera, si no podía comer carne Zapata, ¿qué se debía? Y la segunda, entonces el asesinato de Obregón lo vemos como una parte de gente aislada, cristera, como un complot donde gente como Calles tuvo algo que ver. No, de Zapata lo que se dice es que no comía porque era pobre, pero pues no, o sea, sabemos que le alcanzaba perfecto para comer carne cuando quisiera. Digo, seguramente no comía un filete chemita o miñón todos los días, pero seguramente pues ahí su cecina de Yecapixtla, no sé. Es decir, no nos creamos este asunto de cómo te pintan al revolucionario pobre y que entonces como es pobre puede levantarse en armas, no, es más clase media. Ahora, después de analizar a Calles y a Obregón, si yo hubiera sido la Madre Conchita o León Toral, yo hubiera matado a Calles. Calles era mucho más, valga la expresión, perro, y fue mucho más perro con la Iglesia que Obregón. Obregón, por lo mismo de que tenía ese feeling político, ese colmillo, sabía que si podía hacerse o no. De hecho, la guerra cristiana no es con Obregón. Sí mostró ciertas cosas medio anticlericales que le caían mal del clero. Por ejemplo, cuando llega a la Ciudad de México Obregón en 1914, les hace un examen para detectar a los sacerdotes que tengan sífilis. Pues, obviamente, si partes del hecho de que todos son célibes, no debía habérselo hecho, entonces fue una humillación. Pero fuera de ese tipo de cositas que realmente no alteraban nada, el que sí se metió de lleno con la Iglesia fue Calles. Entonces, dado eso, yo creo que hubiera sido una tontería de el clero matar a Obregón. Yo, insisto, creo que era mejor, si vale la expresión, matar a Calles. Por eso, creo que la balanza se inclina más a cuestiones de asuntos políticos. El líder de la CROM, que es Napoleón Morones, buscando ya algunos acomodos, y desde luego Calles, que no quería ser el segundón. O sea, Calles no era el Manuel González de Porfirio Díaz. Calles tenía ya los arrestos para ser el jefe máximo, como lo terminó siendo. Entonces, para mí es más un crimen político que un crimen que tenga que ver con la cuestión religiosa. Que se revistió, que pudieron manipular quizá a un católico como León Toral. Claro, siempre hay manera de hacerlo, pero no creo que el trasfondo sea la fe o la religión. Bueno, pues, ¿una última pregunta? Perfecto. ¿Es cierto que se llevaba el tesoro de la nación cuando iba a poder? Completamente, llevaba hasta el perico. Era un convoy como de unos 30 kilómetros. Imagínense un tren de 30 kilómetros. O sea, cuando el primero estaba llegando a Puebla, el último, bueno, no tanto, pero el último estaba saliendo de la Ciudad de México. Obviamente, todo el tesoro, y de hecho, una vez que Carranza tiene que dejar el tren, porque le vuelan las vías ahí por Aljibes en camino a Puebla, quien se encarga de contar y de devolverlo íntegramente todo es Adolfo Ruiz Cortines, joven. Él fue el encargado de de entregar con toda responsabilidad, y sí, o sea, pasó la historia porque no se robó ni un peso del Tesoro Nacional, lo regresó, hizo cuentas, ahí está lo que nos dijeron que se habían llevado, aquí está lo de que se regresó. Seguramente se habrá perdido algo en el camino, pero el que estuvo a cargo de esa operación de regreso fue Ruiz Cortines, que luego sería pues, uno de los presidentes austeros del siglo XX. Les agradezco mucho su atención.
y a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia. Les invitamos a que puedan venir al Museo de Historia Mexicana y a los tres museos, cada una de las actividades que tenemos para todos ustedes. Perfectamente bien definida. Ahora, salvo Zapata, todos los demás son hombres del norte o del noreste, es decir, Coahuila, ahí tenemos a Madero y a Carranza, en Durango tenemos a Villa, Obregón de Sonora. Entonces vemos también que definen una región. Si la guerra de independencia en su momento se desató, por ejemplo, en lo que fue la región del Bajío, y básicamente ahí es donde se desarrolla, en el norte es donde vamos a encontrar que la revolución se dispara, norte, noreste, noroeste, y luego vamos a encontrar desde luego pues regiones que se van sumando como el sureste en algunos puntos, y desde luego el sur con Zapata, que es el caudillo como más prototípico de la revolución del sur, aunque por ahí están los hermanos Figueroa en Guerrero. Pero lo interesante en este asunto es que hay otra característica más de esta locura, ¿no? Es una locura compartida con los del norte, de todas estas regiones, y además pues casi todos, con excepción de Madero, que es un caso aparte y atípico también, es increíble porque él tenía resuelta su vida, y ahorita lo vamos a ver con calma. Los demás son clase media, es decir, Obregón, clase media, Carranza podemos decir clase media, aunque haya sido senador de la República por el Porfiriato, pero realmente tampoco no era un Limantur o un Casasus. Y también yo incluiría como clase media Zapata, aunque la historia oficial nos contó que casi era un muerto de hambre, que siempre andaba de guarachi, calzón blanco, falso, era pequeño propietario. Y el que sí, de un extracto popular social, que además se dedicó a ser bandido o ladrón, era robavacas, como se les llamaba en aquellos tiempos, para luego, incluso con lo que robaba, pues ponía su carnicería o puso con su carnicería en Chihuahua, y luego se unió a la revolución es Villa. Él sí es de un extracto eminentemente popular, pero Zapata no. Zapata sí se vuelve caudillo popular por lo que representa, pero no es alguien que de origen venga lastimado por la pobreza y la desigualdad. Sus coterráneos, sus conocidos, quizá muchos sí, pero él a nivel familiar no. Entonces, bueno, vamos con nuestro primero de los 5. Yo empezaría con Francisco y Madero, para darle un orden más o menos cronológico al asunto. Madero es un personaje absolutamente controvertido porque yo insisto, hoy cualquiera que cuando se habla de Madero todo el mundo nos vamos con la respuesta fácil, pues fue un ingenuo, ¿no? La otra que te dicen es, si hablaba con los muertos, ¿por qué los muertos no le dijeron que Huerta lo iba a traicionar? ¿Qué otra más? Pues la I era, desde luego hoy sabemos que es de Ignacio, pero pues mucha gente dice de inocente o de ingenuo. Y que de hecho es una curiosidad porque el acta de función, después de que lo asesinan el 22 de febrero de 1913, yo no sé si por una mala broma del destino o porque hay alguien mala leche que no le caía bien Madero, aparece como Francisco Inocencio Madero. Es el único documento que yo he visto con que la I significa algo totalmente diferente a Ignacio, que es lo que fue, y no a Indalecio, como también durante mucho tiempo se creyó, y nadie sabe hasta este momento de dónde salió el Indalecio. O sea, realmente no hay manera de saberlo, e incluso si por ejemplo ustedes entran al catálogo de repente de la Biblioteca Nacional o al del Colegio de México, todavía hay fichas sobre las obras de Madero que dice Indalecio. Fue algo que permeó de una manera increíble. Yo tengo alguna teoría que ahorita les compartiré, pero realmente no hay ningún documento que diga yo, Francisco y Madero, digo que la I de mi nombre es Indalecio, cero. Y en cambio está la fe de bautismo y el acta de nacimiento que para comprobar que pues, finalmente era Francisco Ignacio. ¿Por qué Francisco Ignacio? Francisco por la devoción que tenían sus padres por San Francisco de Asís e Ignacio por San Ignacio de Loyola. Ahí poniéndolos en modo silencioso, por favor, o apagarlos si es posible para poder disfrutar de esta conferencia. Muchísimas gracias, los dejamos con Alejandro Rosas. Muy buenas tardes. Les agradezco que cada vez es más agradable venir porque cada vez está más lleno. Les agradezco mucho su presencia. Realmente es muy cálido venir y que pues casi tengamos lleno, y sobre todo para charlar una tarde como la de hoy, pues de historia otra vez, de historias, de personajes y demás. Yo le titulé a esta presentación 5 locos en la Revolución Mexicana,
con todo respeto, como siempre se dice, ¿no? Antes de venir el insulto, con todo respeto, ¿sabes qué? Te puedes ir muy lejos. No, pero realmente no es un sentido peyorativo. Yo creo que hay que pensar un poco en estos personajes, los grandes caudillos. Desde luego hay toda una gama de personajes en la Revolución Mexicana, que muchos de los cuales han sido poco abordados, muchos de los cuales quedan ensombrecidos frente a los grandes protagonistas. Pero a mí me gustó el título de 5 locos en la revolución, porque finalmente lo que es la revolución es un caos. Es un caos que genera y desata violencia, es un caos que desata destrucción, es un caos que lleva a la gente al borde del límite, al borde del caos, al borde del precipicio en muchos sentidos, no solamente en términos de la patria que se desgarraba o que se desgarró durante, sobre todo 1913 a 1916, sino que desde luego es un movimiento que rompe hogares, que rompe relaciones, que rompe principios. Y entonces dentro de ese caos, obviamente estos personajes que se convierten en los líderes. Soleadas noches. Bueno, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy acompañándonos en esta conferencia de Madero a Obregón, los 5 locos de la revolución, a cargo del historiador, curador de la exposición que tenemos en este museo, Entre Ideas y Metralla, México 1913-1914, Alejandro Rosas, para que pida un fuerte aplauso. Como es costumbre, antes de dar inicio con una conferencia entre museos, leemos una breve reseña de nuestro conferencista, Alejandro Rosas, historiador y escritor dedicado a la divulgación histórica desde hace más de 25 años. Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde cursó la carrera de Relaciones Internacionales. Actualmente es catedrático en esta facultad. Coordinador de investigación histórica de Editorial Clio hasta el 2002 y asesor del contenido histórico del Sistema Internet de la Presidencia de la República del 2013 al 2006. Es colaborador de Relatos e Historias en México, Letras Libres, W Radio, Radio Fórmula y co-conductor del programa El Refugio de los Conspiradores, que se transmite por Azteca 40. Entre sus obras publicadas destacan, entre otras, Mitos de la Historia Mexicana, Sangre y Fuego, 365 para conocer la historia de México, 99 pasiones en la historia de México y Érase una vez México, de las cavernas al virreinato. Bien, pues no nos queda más que agradecerles nuevamente la presencia a todos ustedes. Les comento que al finalizar esta conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas con Alejandro Rosas. Les pedimos también que los teléfonos celulares, si nos pueden ayudar. Desatan también sus personalidades hasta llevarlas a un extremo que quizá en circunstancias normales no hubiera sucedido. De ahí esta idea de que la locura del caos, la locura a la que los lleva el movimiento revolucionario, es lo que permite ver a personalidades llevadas al límite, como lo decía. Y en el caso de Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregón, son personalidades realmente llevadas al límite en muchos momentos, donde todo se permite, donde la violencia es parte de la vida cotidiana, no es la excepción, sino más bien es la regla, la violencia, donde cualquier cosa puede pasar. Y entonces vemos cómo este tipo de personalidades, insisto, que quizá hubieran tomado otros derroteros, aunque lo hubiera no existe, pero hubieran tomado otros caminos que terminan, que hubieran llevado a otros lugares. En este caso tenemos los elementos para hablar de 5 personajes que verdaderamente desarrollaron o desataron personalidades que parecerían de locura en un momento de locura como era propiamente la Revolución Mexicana. Entonces, simplemente pensemos en estos 5 personajes. El más viejo es Venustiano Carranza. Él nace en 1859. Él pertenece quizá a otra generación. Sería el personaje atípico dentro de los otros 4 y sería el personaje atípico dentro del resto de la revolución. Él es el hombre más viejo de la Revolución Mexicana. De ahí para abajo, quizá el siguiente más viejo sería, más viejo entre comillas, pero digamos que para los estándares de la edad, el que sigue sería, por ejemplo, Felipe Ángeles, que cuando lo fusilan en 1919, él acaba de cumplir 50 años. Pero todos los demás van a estar en los 40. Entonces, después de Carranza es Madero, 1873.
y luego vienen sucesivamente 1878 Pancho Villa, 1879 Emiliano Zapata y 1880 Álvaro Obregón. O sea, esa ya tenemos una generación